¿Sabes, Javier? Una cosa que estaba pensando hoy día antes de hacer el programa es que una de las grandes empresas que se hizo fue la conquista del Perú. Eran 3 empresarios. Hernando Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque eran una empresa privada. Claro. Que acometieron una cosa absolutamente loca, Claro. ¿no? Vamos a conquistar un territorio, vamos a dar la mitad a la reina y el resto nos lo agarramos nosotros. Claro. Más o menos la idea, ¿ya? Bueno, no tan locos, ¿no? Absolutamente Claro, locos. sí, me era refiero que imposible. van a tener muchos beneficios. Buscaban, pretendían un beneficio, Exacto. pero era una idea absolutamente descocada Sí. que se basaba en cosas que ya habían sucedido. Pero el verdadero loco era Cristóbal Colón. Pero ese Porque es otro convencer a la gente que al final no hay un final del mundo. Por ejemplo. Y que tú te mandes y le creas y te arriesgues a que te caiga del precipicio o no. O sea, eso realmente es una visión y una especie de y un compromiso con la gente, o sea, de comprometer a la gente impresionante. Ahora, ¿no? lo que te estoy proponiendo con esto es que el concepto de emprendimiento y de empresa pasa por una visión muy particular. Sí. Y obviamente las épocas de alguna manera van a ir precisando hacia dónde va esa empresa o ese emprendimiento. Exacto. Yo, con los años que tengo, he notado diferentes cosas en la empresa. O sea, yo recuerdo a mi papá como empresario, pequeñísimo empresario, con una visión más bien paternalista. Los trabajadores eran sus trabajadores, él decidía o no decidía. No había una política de comunicación más amplia, Claro. ni tampoco una división de poderes. Y tú, ahora, con el trabajo que haces, Sí, bueno, con el trabajo que hacemos la cosa ha cambiado radicalmente, ¿no? Porque creo que el mundo ha cambiado y los seres humanos cada vez están más empoderados. Entonces, toda relación de abuso en general en la vida ya no es, o sea, el ser humano no lo resiste. No, quiere no. un cambio radical, ¿no? Y eso me parece fascinante. Pues. ahora, ¿la gente espera que el emprendedor o el empresario genere estas visiones? Mira, yo no sé si una de las cosas que también ha cambiado es cómo la gente percibe al empresario. Porque antes era sinónimo de sospecha. Sí. ¿Qué habrá hecho mal? Claro. ¿A quiénes habrá pisado? Si era exitoso. Exactamente. Pero lo que tú dices, esto de la visión, porque hay gente que tiene una visión, hay gente que la ve clara, hay gente que ve una oportunidad y no lo hace. Y habla cosas extraordinarias en el café, Es verdad. hasta que alguien lo hace. Hasta que alguien tiene Exacto. Entonces, no solo la visión entonces, sino la capacidad de hacerlo. yo no sé ni siquiera si capacidad, simplemente que se atreva, Ok. que se mande, que se arriesgue, que diga, yo me la juego. Bueno, mira, hoy día en 4G vamos a hablar con 3 empresarios de 3 edades diferentes y que nos cuenten ellos cuál es su visión acerca de la empresa. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en 4G y vamos a hablar sobre el empresario, cómo ha cambiado la visión del empresario o no ha cambiado, sigue siendo la misma desde la época de Colón hasta la actualidad. Los tiempos, la globalización cambian, la globalización en la época de Colón, interesante también, ¿no es cierto? Y bien, hoy día nos acompañan 3 empresarios de 3 momentos diferentes. Nos acompaña Ramón Barúa, él hace 40 años que viene al CADE, es gerente general de IFH Perú, del Grupo Interbank, director del Banco Interbank y director de Interseguros. Pero lo interesante de Ramón es que ha participado en la diversificación del grupo más allá de la banca, en su incursión en los negocios de supermercados, hoteles y educación. Y dice que antes los empresarios estaban más centrados en el mercado peruano, sus liderazgos eran intuitivos, pero que en ese entonces hubo líderes realmente excepcionales. Nos acompaña también Sergio Almayo Barbero. Él es director de negocios y comunicaciones de marketing de Movistar. Tiene más de 20 años de trayectoria en distintos cargos directivos en Argentina. Y nos dice que entonces la referencia de una industria entonces era de un solo campo. No habían industrias cruzadas. Y que si bien, por ejemplo, la inflación en Argentina hacía que cambiaran una serie de cosas, el conocimiento era un conocimiento bastante más estático. No cambiaba tan rápido. Y nos acompaña también Yolanda Pérez, ella es publicista, empresaria, accionista de 360 BTL, y dice que el emprendedor nace por 2 condiciones básicas:
por necesidad y por oportunidad. Y eso es exactamente lo que a ella le pasó. Y cuando le pregunté, ¿y qué cosa es lo que hacías? Pues nada, miraba lo que hacían mis clientes y de alguna manera copiaba e intentaba aplicarlo. Formas inteligentes cada una de trabajar. Y partamos de una cosa. ¿Cómo definirían ustedes a un empresario? ¿Qué cosa es un empresario? A ver, Yolanda. Bueno, en realidad yo te definí lo que es un emprendedor. Sí. Porque ¿Hay una diferencia? es lo que, yo creo que es lo mismo. La forma en la que partes no es tanto el punto. La cosa es que el eje motor que te hace que las cosas salgan y que se pongan en marcha puede ser empresario o emprendedor. Yo creo que no hay gran diferencia. Pero fíjate que escribir un libro es un acto de emprendimiento. Sí, Hacer claro. una obra de teatro es un acto de emprendimiento. Y no necesariamente haces empresa. O sea, ¿qué cosa lleva a que un emprendedor haga empresa? O sea, ¿qué cosa define al empresario que diga, voy a hacer una empresa? O sea, yo creo, A ver. pensaría yo que un empresario es básicamente una persona que con coraje y con visión compromete sus recursos para crear valor y para generar un bien, un servicio que incremente el bienestar de su mercado, de la sociedad en su conjunto. Pero el asunto es, hay dos partes ahí de lo que está diciendo Ramón. O sea, hay poner en movimiento su capital, algún tipo de capital, hay capital intelectual, pero no necesariamente mueve su propia plata. Había un señor muy conocido en la empresa peruana que su hijo le decía, papá, dame plata para hacer una empresa. No, hijito, no has entendido lo que es empresario. Empresario que tú agarres la plata del otro, la pongas a trabajar y tú ganes plata. Bueno, sucede. En mi caso, por ejemplo, mi hermano me prestó $500. Ya. Y con eso empecé la empresa. ¿Se lo En realidad devolviste? Te prestó un gran $500. Sí. Y tú le diste con intereses, me imagino. No, lo hice socio luego. Ah, ya. Bueno, es una manera de trabajar. Es una buena. A ver, Sergio, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que emprender es empezar algo, como bien decís, sea lo que sea, puede ser un libro, una poesía, eso es el acto de empezar algo. Creo que la diferencia entre el artista que emprende y no solo, digamos, que transforma la realidad en algo, y el empresario es que el empresario además busca un fin de lucro, busca generar valor, busca monetizar esa creación. Y creo que en el proceso de monetizar esa creación hay que entender la realidad económica en la que te metes, hay que entender el mercado en el que compites, hay que entender los competidores. Es una suma de habilidades. Es entrar en un mundo donde lo competitivo es la esencia de ese mundo, ¿no? Que no necesariamente en otros ámbitos es eso, ¿no? Pero aquí sí. Pero curiosamente, en países como Francia, por ejemplo, empresario y emprendedor es exactamente la misma palabra. Entrepreneur. Y en Estados Unidos también. Entonces, ¿por qué nosotros de alguna manera conseguimos dos cosas diferentes? La empresa y por otro lado, el emprendedor. De hecho, hay una palabra para el emprendedor que trabaja en una empresa. Se llama intrapreneur. ¿Cómo? Intrapreneur. Está el entrepreneur y el intrapreneur. Okay. Y yo creo que hoy por hoy las empresas buscan cada vez más desarrollar el espíritu empresario individual a los intrapreneurs que hay en las compañías. Antes se buscaba tener empleados fieles o tener personas que sigan reglas o que sigan órdenes, y hoy cada vez más es más valioso tener personas que tengan espíritu emprendedor en todas las posiciones. En todas las posiciones. Es una visión moderna. Entonces, partiendo de eso, Javier, vámonos a la empresa de antes. Yo quiero partir de un concepto de empresa como la empresa familiar. Lo digo antes porque aún ahora hay empresas familiares. Claro. En el Perú, por Dios, la cantidad de empresas familiares exitosas que hay, no necesariamente duraderas, pero exitosas mientras funcionan, porque se mueven como familia, son impresionantes. Pero la empresa familiar tenía características muy particulares. Yo trabajaba, mis hijos de alguna manera se incorporaban y poco a poco este proceso de herencia transformaba a la empresa que terminaba deshaciéndose. ¿Por qué? Porque al final ya no estaba nadie realmente de la familia, estaban los esposos de las hijas y era un desmadre total. Pero digamos, ese desmadre se supo después, digamos, Después. en ese momento era una visión como adecuada, Claro. ¿no? Como sólida, porque la familia se hace cargo. Se quedaba ¿Cómo todo ustedes entre veían familia? esas empresas familiares cuando empezó, de hace mucho tiempo? Yo creo, a ver, en el caso de Perú ha sido un caso bastante peculiar, porque si bien las empresas familiares las hay, incluso tienen vigencia ahora, creo que sus líderes fueron capaces de formar a las siguientes generaciones con estándares muy, muy competitivos. Y eso creo que ha permitido su vigencia y que puedan perdurar en el tiempo. Hoy día se registran ya hasta terceras generaciones
muy, muy exitosas y con una vigencia plena. Pero ¿no dicen que la tercera generación arruina la empresa familiar? Exactamente es lo que dicen, pero en el caso de Perú justamente es un caso bastante peculiar. Es más, yo creo que el empresario de hace 30 o 40 años era quizás, como comentaba Gianfranco, es el tema de una rara mezcla de conocimiento, de coraje y de audacia. Y digo coraje porque el horizonte en el que se movían era bastante limitado. Había una cantidad de interrogantes que no podían despejarlas. No había ninguna certidumbre. Exactamente. Y yo diría que hasta entornos hostiles. Eso generaba a su vez audacia, porque comprometían sus recursos, su tiempo y su compromiso con el desarrollo del Perú en ese contexto. Claro. Contextos muchas veces desfavorables, ¿no? Exactamente. Pero, ¿y no crees que además dentro de esos contextos desfavorables habla de una serie de cualidades personales, pero el país en ese tiempo era, que lo comentamos al inicio, veía mal al empresario? Es decir, como que este concepto de emprendedor como que ha revalorizado la imagen del empresario, porque antes era, es el que quiere plata, ¿no? Seguramente a costa de quién, ¿no? A quiénes habrá pisado. Y había todo un concepto muy negativo en sus inicios, a pesar de todas estas cualidades positivas que estás mencionando, ¿no? Buen punto. Nuevamente, creo yo que el caso de Perú es bastante interesante porque hemos tenido empresarios excepcionales. Por ejemplo, el propio Luis Hochschild, que no solamente veía la marcha de su negocio, sino que con una visión diferente era perfectamente consciente que la educación y una educación de calidad iba a cambiar este país. Eso es una visión muy moderna. Buen punto, pero TechSoup tiene más de 30 años. Sí, pues. Y fue una inspiración de don Luis y la hizo además con su plata. Digamos, la tradición la ha seguido su hijo Eduardo ahora con la universidad. Digamos, el caso, por ejemplo, del propio Grupo Romero. El propio Grupo Romero, Dionisio Papá, también tuvo la visión, primero, de diversificar el contenido de sus negocios. Luego, le dio un espacio a cada uno de los familiares para que, en la medida que tuvieran la competencia para asumir esa responsabilidad, las iba delegando. Y junto con eso creaba una serie de fuentes de valor. Uno va a Piura y la presencia del Grupo Romero es fenomenal. Y eso ha sido la visión que tuvieron los líderes de la época. O el propio ingeniero Walter Piazza. Walter Piazza, que crea COSAPI con el ingeniero José Valdés. Es cierto de que ahora había una transición ordenada para la siguiente generación, pero de todas maneras el mérito ha sido fenomenal. Digamos, hoy día COSAPI sigue manteniendo una vigencia y un estándar único. Digamos, creo yo que ser testigo de la evolución de los últimos 30 o 40 años de la empresa en el Perú es bastante interesante, porque como que fuera un caso excepcional. Claro, ha ido cambiando. ¿Tu empresa, tienes miembros de tu familia trabajando en tu empresa? Sí, nosotros somos mi mamá, mi hermano y yo. En realidad mi mamá empezó trabajando con nosotros, ahora ya no trabaja, pero mi hermano y yo, bueno, tenemos bastante bien distribuidas las funciones, ¿no? Ajá. Y hay mucha comunicación, conversamos, además que ahora tienes muchísimo acceso a técnicas de cómo trabajar las empresas familiares. ¿Tú sientes que es una ventaja o una desventaja el hacer una empresa familiar? Yo creo que tiene de ambas partes. Las ventajas es porque con la familia yo creo que hay una seguridad mucho mayor para poder hacer los negocios. De repente a veces cuando contratas gente externa y de repente no tienes todas las medidas de auditoría y de seguridad, puedes tener algunos problemas. Con la familia, si es una empresa mediana o pequeña como la mía, yo creo que estás bastante bien respaldado. La cosa es que si hay un futuro de crecimiento muy grande, de repente ahí sí se complicaría el tema. Claro, y además que se complica porque en un momento dado, en estos tiempos, los trabajadores dicen, es decir, si no tengo un lazo de sangre, no puedo ascender mucho. Entonces ya comienza a ser un problema, porque el único mérito ya no es la meritocracia, sino el valor de la sangre. Ahora, Javier, ya no se ve tan bien ahora, ¿no? Es interesante lo que puede haber cambiado ahora, pero tenía ganas de hacer una pregunta a Yolanda sobre la visión que nos estaba proponiendo Ramón de esta diversificación en diferentes frentes dentro de la empresa. Yo te he conocido a ti cuando comenzabas. Así es. Y de pronto te vi crecer y te vi diversificarte a ti. Tú dijiste, ok, no voy a poner todo, ponía inicial